tenemos con nosotros un personaje que nos va a sorprender porque no hay nadie ni nada acerca de este personaje. Hay que leer muy bien este versículo bíblico, estos textos bíblicos, para encontrar a Atak con H. Lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 5. Lo vamos a ver en pantalla. Esther, capítulo 4, versículo 5. Lo vamos a leer juntos y luego el pastor Juan nos va a hablar acerca de este eunuco. Dice la Biblia: entonces Esther llamó a Atak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Vamos entonces a descubrir quién es este hombre. ¿Qué se nos puede decir al respecto de Atak? Atak, la palabra Atak viene del hebreo y significa verdad. Verdad. Le preguntó el gobernador Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Sí. Jesús le dijo, el que cree en mí viene a la verdad. Amén. Bueno, haciendo las palabras de Pilato, se lo dijo en latín. Y me gusta cómo suena en latín. De hecho, en la película La Pasión de Mel Gibson, vemos que todo el lenguaje que se utiliza es tal como se mencionan las palabras. Y Pilato lo que le preguntó a Jesús fue, quid est veritas, que significa ¿qué es la verdad? Y lo que no sabía que no era qué, sino era quién. Y ese quién lo tenía delante de sus ojos y era Jesús. Amén, Jesús. Así es. Entonces este personaje, su nombre significa verdad. La verdad es la concordancia del pensamiento con lo que es la realidad. O sea, el ser. Eso es la verdad. Amén. ¿Qué podríamos decir acerca de este hombre? Sabemos que es un eunuco, porque así es como la Biblia lo describe. Amén. Un eunuco. Sabemos que actuó como un intermediario, porque dice que Esther lo utilizó como intermediario para llegar a su primo Mardoqueo. Sí. ¿Qué más podríamos hablar acerca de este hombre? Atak era un eunuco de rey pues Asuero, y también podemos encontrar un eunuco en los tiempos de Cristo, cuando pues este hombre que era un eunuco, que era de la reina Candace, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 28, también pues era un eunuco que era un hombre muy importante. Y este eunuco que nos referimos hoy, que era Atak, era un eunuco que el rey había asignado como guardián de la reina Esther. Un eunuco puesto al servicio de la reina Esther, que obviamente existió al mismo tiempo que Esther, alrededor del año 473 después, antes de Cristo, ¿verdad? Así existió pues este personaje que podría pasar desapercibido, pero fue un personaje muy importante porque fue un personaje que intervino entre Esther y Mardoqueo. Y el propio rey Asuero. Amén. Y el propio pueblo de Israel, que vamos a ver ahora a continuación. Fue un hombre confidente, podemos decir. Sí, claro que sí. Fue un hombre muy confidente. La verdad y la discreción van cogidos de la mano. Claro que sí. Este hombre fue un hombre muy confidente de la reina Esther. Esther podía haber elegido entre otros hombres, pero escogió a este hombre que era un hombre que se ve que era un hombre muy, muy responsable, muy honesto. Sí. Un hombre íntegro en su actuar, en su comportamiento, y se mantuvo, ¿verdad?, fiel al rey y fiel a Esther. Sí, y algo que me llama la atención de este hombre es que cuando transmitía el mensaje, porque los mensajes que tenía que transmitir eran fieles a quien lo emitía, en este caso sea la reina Esther o sea en este caso Mardoqueo, fue un hombre que ni añadió, ni quitó del mensaje, ni interpretó. Se limitó a decir lo que tenía que comunicarle a cada una de las personas que él era comisionado para ello. Así es, este hombre pues ni añadía ni quitaba. Era un hombre que hacía honor a su nombre, siempre hacía la cosa con la verdad y con la honestidad. Y debemos destacar que no fue una sola vez que él hizo esta intervención, por lo cual fueron varias veces que él intervino en este tema, llevando el mensaje que enviaba Mardoqueo, el primo tío de Esther, que prácticamente fue una figura paterna de Esther. Y él llevaba el mensaje tal cual se lo enviaba Esther a Mardoqueo,
y viceversa Mardoqueo a Esther. Cuando hablamos de que Mardoqueo era primo / tío, en el capítulo 2 de Esther, versículo 7, aunque no lo vamos a ver en pantalla, pero es importante que lo sepamos, en ese capítulo 2, versículo 7 del libro de Esther, se nos menciona que cuando los padres de Esther murieron, que Esther no se llamaba Esther se llamaba Hadassah, que significa Rayán, y luego se le llamó Esther, que significa estrella. Cuando murieron los papás de Esther, ella quedó huérfana, y dice que el hijo del hermano del padre de Esther, hijo del hermano del padre de Esther, es decir, era primo de Esther. Sí, pero la diferencia de edad, de saber de que Mardoqueo era una persona ya mayor y Esther era una jovencita, hizo que el primo ocupara el lugar de tío. Por eso sabemos que la formó, la preparó y le dio la oportunidad de que pudiera ser formada para llegar a ser reina de 127 provincias, cuya capital era Susa, que estamos hablando del imperio de Media Persia, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, claro que sí, 127 provincias, es el imperio más grande que ha existido jamás, y Esther fue reina de ese imperio. Vemos que este hombre designado a la reina Esther, luego que se da el tema de que la reina Basti, pues como que planta al rey Asuero, le hace un desplante, él la manda a llamar y ella no asiste. Ahí Esther entra en lo que es la candidatura para ser reina al concurso, ¿verdad? Y entonces allí alcanza ella pues ser reina de esta gran región. De este imperio. Sí, de este imperio. Y allí pues entra en el escenario este hombre que parecería pasar desapercibido, es Hatak, pero no pasa desapercibido. Es un hombre que fue un hombre interventor, intervino directamente en esta relación entre Mardoqueo y Esther, y fue un hombre que Dios utilizó para esto. Eso es. Fíjate que hasta cuando sabemos que Esther convoca el ayuno al pueblo de Israel para que ella pueda entrar delante de la presencia del rey, fíjate que Esther capítulo 4, versículos 15 y 16, lo vamos a ver en pantalla. Esther 4, 15 y 16 nos dice la Biblia: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este mensaje quien lo llevó fue un eunuco. Un eunuco. Y el mensaje anterior que ella había mandado a Mardoqueo, ella dijo a Mardoqueo, mira, yo no tengo permiso para entrar a ver al rey en los próximos 30 días. Sí. Así es que la firma del edicto del rey entraba en acción antes de que ella pudiera legalmente entrar a ver al rey. Y Mardoqueo pues le dice enérgicamente, le envía el mensaje con Hatak y sin pelos en la lengua. Y le dice, no pienses que vas a alcanzar salvarte porque estés en la casa del rey. Tú también vas a morir como el resto de los judíos. Pero de alguna parte vendrá la salvación. Estas fueron las palabras que dijo así Mardoqueo a Esther. Y fruto a esto, ella le envía ese mensaje, le reenvía ese mensaje con su eunuco de confianza. Podemos decir que Hatak fue el WhatsApp del año 500 exactamente, y pico antes de Cristo. Eso estaba pensando yo. No había WhatsApp, pero era un WhatsApp práctico. Fue muy práctico. Y muy discreto, por cierto. Sí, porque hablando del contexto de la historia, claro, Amán había hecho un edicto sellado con el anillo del rey. Era príncipe de entre los príncipes de las diferentes capitales del imperio. El que Hatak tuviera que moverse de un lado a otro en palacio para llevar el mensaje tanto de Esther a Mardoqueo como Mardoqueo a Esther o como al pueblo de Israel, eso conllevaba riesgo, porque seguro que había algún espía de Amán por ahí suelto. Claro que sí. O el propio Amán. Podían haber espías de Amán vigilando, así como habían vigilado lo que había hecho Mardoqueo. Que Mardoqueo, el tema del edicto fue porque Mardoqueo se negaba cuando este Amán fue declarado príncipe, solo príncipe, porque todos se arrodillaban ante él. Eso es. Y Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Esto no lo hacía en actitud de rebeldía, ni mucho menos, sino en una actitud de solo pensar en que solo a tu Dios adorarás y a él solo servirá. Aún estando Mardoqueo en un cautiverio, esto es importante,
esté usted donde usted esté, no olvide quién usted es y cuál es su función. Su función es pensar en que solo usted adora a Dios y solo sirve a Dios. Y esto fue lo que hizo Mardoqueo. Sí. Y por eso fue que Amán logró embaucar al rey de alguna manera y lograr que le firmara este edicto contra los judíos. Y esto es algo interesante también porque has hablado de estos espías que muchas veces hay en los palacios y que hay que saber moverse con sigilo. 2 eunucos, por cierto, Amén, fueron los que tuvieron hicieron un complot para destruir, en este caso, para claro matar que sí, estos 2 eunucos, Batag y Tarek. Estos 2 eunucos, y sin embargo fue Mardoqueo el que se enteró de lo ocurrido y dio voz de aviso, y así el rey pudo salvarse. De hecho, Amén, una noche en la que el rey no pudo dormir, le estaban leyendo las crónicas y descubrió que quien había intercedido para que su vida fuera protegida fue, en este caso, Mardoqueo. Y él, sin saberlo, había firmado un edicto prácticamente de muerte contra Mardoqueo y contra todos los judíos prácticamente. Debemos destacar que el rey no sabía que Esther era de origen judío, porque eso fue manejado a discreción por orden y por instrucción de Mardoqueo. Correcto. Y otra cosa que me llama la atención, y que esto es un dato muy curioso, lo encontramos en Esther capítulo 2 versículo 18, dice que cuando Asuero elige a Esther como reina, el hombre se puso muy feliz porque dice que bajó los impuestos de todas las provincias. Es decir, que esto es un dato curioso. Esther 2.18, claro, lo sí, puedes buscar en casa. Yo me he planteado y digo, tendremos que buscarle nuevas esposas a los políticos, a ver si nos bajan los impuestos. Hombre, a ver si nos bajan los impuestos a los políticos, pero pensando en el sentido espiritual, cuán grande es Dios, que depositó una paz y un amor y una felicidad tan grande en el rey Asuero, que hasta le bajó los impuestos al pueblo. Sí. Yo creo que eso... Esther 2.18 está ahí en la Biblia. Eso fue un milagro del Señor. Eso fue en la vida de... La gracia de Dios en la vida de Esther. La gracia de Dios en la vida de Esther. Sí. Que se derramó allí en este matrimonio, ¿verdad? En este matrimonio con la reina Esther, pues así fue. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué requisitos cumplía este hombre para ser elegido por Dios? Obviamente, este hombre era eunuco y por tal motivo, pues podía ser tomado como hombre de confianza y hombre guardián de la reina. Era un hombre también honesto, muy responsable y muy verdadero. Algunos pueden estar diciendo, bueno, ¿y qué es un eunuco? Porque lo han dicho muchas veces. Un eunuco es una persona que ha sido castrada en sus genitales, y de esa manera este tipo de personas castradas podían proteger el harén de mujeres que podía tener el rey o el dirigente que estaba al frente del imperio. Los eunucos eran muy comunes en el imperio de Babilonia y también en el imperio de Medio Persia, y en los tiempos de Jesús también encontramos al eunuco de Hechos de los Apóstoles, de la reina Candace, de funcionario de Candace, ¿verdad? Donde él pues estaba leyendo el rollo de Isaías y que no entendía, que Felipe, amén, tan amablemente, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, le dio interpretación. Jesús mismo habla de los eunucos. Mira, vamos a verlo, lo vamos a ver en pantalla. Mateo 19:12. En Mateo 19:12 lo podemos ver en pantalla. Dice la Biblia que Jesús dijo: pero hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, en este caso, como el caso de Atac. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, hay personas que se abstienen de contraer un matrimonio o se abstienen de tener relaciones con otra persona porque prefieren consagrar su vida de manera completa al Señor. Es decir, lo hay por nacimiento, lo hay por voluntad de un tercero y lo hay por voluntad propia en su servicio y dedicación a la obra del Señor. Pablo no fue un eunuco, pero recordemos al apóstol Pablo que dijo que prefería quedarse como estaba, como eunuco, para poder él servir al Señor de una manera completa y plena. Bendito Pablo, que tenía la fortaleza para poder hacer eso, ¿verdad? Pero amén, en ningún momento la Biblia dice que nos tenemos que hacer eunucos, que nadie se confunda. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, por lo tanto volviendo a los requisitos de Atac, podemos darnos cuenta que era un hombre obediente, porque hacía todo lo que le mandaban. Era un hombre que no añadía, ni quitaba, ni interpretaba los mensajes, los transmitía como si fuera el audio del WhatsApp. Confidente de Esther. Y él convocó el ayuno del pueblo de Dios. Él fue el mensajero. Fue el mensajero de convocar el ayuno cuando Esther le dice a Mardoqueo, le envía ese WhatsApp, ese mensaje con el eunuco, y le dice: mira, yo y mi doncella ayunaremos día y noche. Día y noche. Y así me presentaré ante el rey sin tener el permiso legal de presentarme ante él. Y si perezco, que perezca. Vemos una fe inquebrantable en Esther,
y él fue testigo en persona, el eunuco, de esa fe que había en Esther. El libro de Esther tiene una peculiaridad que no tiene ningún otro libro de la Biblia, y es que el nombre de Dios, Adonai, Elohim, Yahvé, es decir, Señor, en ningún momento aparece el nombre de Dios en ninguna parte del libro. Pero sin embargo este libro está lleno de la acción de Dios. Es decir, no es necesario que se nombre a Dios para poder darnos cuenta de que Dios está moviendo todas las cosas que acontecen y lo está haciendo a través de un eunuco. Así es. Tengo entendido que el libro de Cantares también es un libro totalmente diferente. Nada tiene que ver con el libro de Esther, pero tampoco hace referencia al nombre de Dios. Por allí como que hay un reflejo, una imagen de Cristo y la iglesia. Esa relación tan íntima, ¿verdad? Eso es. Pero el libro de Esther es un libro ejemplo de la existencia de Dios y del milagro de Dios. Y de hecho, en la actualidad todavía se celebra la fiesta del Purim, celebrando en el pueblo de Israel, recordando este momento, esta participación de aquel eunuco que parece pasar desapercibido, pero fue una persona clave e importante para que aquello aconteciera. Eso es. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo que confrontar este eunuco, Atac? Entre los obstáculos que yo creo que él tuvo que enfrentar, uno de ellos es que él estaba por debajo de Amán, porque era un eunuco y Amán era príncipe de príncipes. Sí. Entonces él tuvo que andar con mucha discreción y eso fue un obstáculo que él superó. Está demostrado que lo superó porque todo se llevó a cabo conforme a la voluntad de Dios, pero fue uno de los obstáculos que él pudo haber tenido allí. Él y los espías que podía tener Amán en el palacio, porque seguramente que tendría algún círculo de influencia. Indiscutiblemente, quizás los mismos que le informaron el tema de Mardoqueo anteriormente, ven a Amán, ven al eunuco hablando con Mardoqueo y dicen, oye, aquí hay algo que hay que informarle al príncipe. Hecho, hay un texto bíblico en Esther capítulo 3 versículo 4, lo podéis ver en vuestra Biblia, Esther capítulo 3 versículo 4, que quien les informa a Amán de que Mardoqueo no se postra ni adora son siervos del rey. Son siervos del rey. Lo dice Esther capítulo 3 versículo 4. Ahí podemos darnos cuenta. Vamos a tomarlo entre comillas porque son como chismosos, ¿no? Eso, pero son los que hacen que conozcan las cosas, los entresijos que uno no es capaz de percibir. Siempre hay alguien que informa, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en esa corte tenía que haber muchos pasillos, claro que sí. Muchas personas que estaban, algunos jugarían a dos bandas, otros estarían a favor de uno, otro, y Atac se supo mover muy bien. Y otra cosa que me llama la atención es que Esther eligió entre todos los eunucos, porque lo dice en plural, eunucos, sí, claro. Eligió a él, Atac. Sí. Eso significa que nosotros como creyentes tenemos que saber elegir quiénes son nuestros confidentes, claro, quiénes son las personas en las que depositamos nuestras vidas y nuestra confianza, y que la verdad y la discreción van cogidas de la mano. Hablando de personas que vigilan e informan lo que ven, también me llama la atención la diferencia entre Mardoqueo, cuando él se entera que hay dos eunucos que están planeando matar al rey, un complot. Y él avisa pues al rey. Sí. Él avisa al rey y el rey investiga y se demuestra que Batán y Taré pues querían hacer daño al rey y entonces estos son ahorcados, estos dos. A diferencia de ellos, pues este eunuco que fue asignado a Esther era un eunuco muy discreto, muy honesto y sobre todo que era verdadero. Es verdadero, eso es importante. Por lo tanto, podemos decir que el propósito de la vida de este Atac es ser... Yo creo que el propósito de él era ser intercesor, interceder humanamente hablando, un enviado de Dios para interceder justo en el momento. Estuvo justo en el lugar, en el momento correcto, en el momento justo, ahí estuvo Atac. Y que Dios utilizó a un eunuco. Claro que sí. No hay diferencia entre persona y persona. No es que sea menos por ser eunuco. Fíjate que la ley mosaica dice que un sacerdote no puede tener sus testículos magullados. Así es, así es. Es decir, y sin embargo, quien Dios utiliza para salvar al pueblo de Israel es una persona que carece de testículos. Que carece de eso porque humanamente lo habían hecho con técnicas, me imagino yo, que para el momento no eran la más adecuada. Era un sufrimiento. Las más sanitarias, claro. Era un sufrimiento que vemos que no trajo quizás ninguna frustración grave en este hombre, porque siguió siendo un hombre honesto, serio, nombre y símbolo de la verdad. Pues pastor, en estos minutos que nos quedan vamos a coger todo lo que hemos dicho, que es mucho y que Amén. Creo que es precioso. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos obtener nosotros acerca de este hombre Atac?
Somos llamados a ser discretos y a tener la discreción y la honestidad como bandera del cristianismo en este tiempo. Como bandera de fe, la honestidad, la responsabilidad y ser portadores de la verdad. Yo creo que eso es fundamental lo que acabas de decir, sí. Yo quiero destacar que Esther supo elegir con quién trabajaba. Claro que sí, Esther eligió el hombre justo que ella necesitaba para que se llevara a cabo el plan de Dios. Ella ya llevaba 5 años aproximadamente siendo reina. Sí, cuando acontece esto, pues ya llevaba más o menos 5 años ocupando el reinado. Debía tener algún tipo de confianza con el rey, pero las leyes eran muy estrictas. Y si violaba una ley, el que violaba una ley, por suerte que el rey le pasó el cetro, ¿verdad? Sí, bueno, mira Basti. Basti desde el plante acabó desplantada ella. Exactamente, fue destronada del reinado. Una cosa que podemos destacar también como una enseñanza para nuestra vida es que en medio de la adversidad, la oración y el ayuno es la respuesta del pueblo de Dios. Así es. Y nosotros debemos hablar siempre la verdad, aunque nos cueste. Este hombre habló siempre la verdad con mucha discreción, sí, y siendo fiel al rey. Sí. No era que era indiscreto con el rey, ni mucho menos, pero mantenía la discreción. Decía las cosas tal como la enviaban con él, ni le sumaba ni le restaba. Ni la interpretaba. Ni la interpretaba tampoco. Que muchas veces Lutero dijo algo interesante, porque cuando él fue precursor de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, ¿no? Tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Él decía, el hombre tiene derecho a examinar las Escrituras, ¿verdad? El libre examen de las Escrituras, ¿verdad? Que antes solamente pertenecía al magisterio de la Iglesia Católica. Sí, sí. Pero él añadió y dijo, pero que tengamos libre examen de las Escrituras no significa que digamos lo que nos dé la gana. Muy bien, claro que sí. Pues yo aplicándolo a Atac, ¿verdad? Sí. Él tuvo el privilegio de ser un intermediario, de llevar un mensaje de Esther a Mardoqueo, de Mardoqueo al pueblo y al propio Asuero, es decir, se movió en ese triángulo y en ningún momento dijo lo que le dé la gana, ni interpretó los mensajes que podía, sino transmitía las cosas tal como se las decía. Amén, así es. Y vemos que al final su trabajo hizo el efecto esperado. Pues el que había preparado la horca para Mardoqueo fue ahorcado en su propia horca. Eso es, la trampa cayó sobre él. Lo vemos como un crimen, un homicidio, pero esa fue la mano de Dios manifestada allí. Y este eunuco fue instrumento utilizado por Dios para proteger a su pueblo allí en aquel lugar, en aquel cautiverio en el imperio medo-persa. Fíjate que Atac nos enseña a movernos sin levantar sospechas. Andar con discreción, pero siendo honesto. No a hablar mentiras por conveniencia. Yeah. Yo creo que el cristiano está llamado a ser sometido a la fe, someterse a su pastor, porque los pastores están al frente de la obra y la palabra dice que ellos darán cuenta por nosotros y que ellos oran e interceden por el pueblo de Dios. Así es que como este hombre fue honesto, serio y responsable, somos llamados a ser honestos y ser portadores de la bandera de la verdad del Evangelio. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a quien nos pida ayuda. Amén. Tenemos que ser fieles con el mensaje y a las personas que depositan su confianza en nosotros. Y tenemos que tener la discreción como bandera, como usted bien ha dicho, ¿verdad? Y sobre todo, hablar siempre la verdad. Amén. Pastor Juan, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos volver a contar con usted ya en el mes de abril de 2023. Amén, tenemos amén, ahí un tema pendiente que iremos desarrollando, pero hasta entonces que el Señor le bendiga mucho. Amén. Un abrazo para su esposa, amén, para sus hijos y para la iglesia Juan 3:16. Amén, un abrazo. Nosotros vamos a terminar recordando que Atac significa en hebreo verdad. Y como Pilatos preguntó, ¿qué es la verdad? Yo os digo hoy, ¿quién es la verdad? No qué, sino quién. Dice quién es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el camino, es la verdad y es la vida. Y esa verdad fue la que ayudó a Esther, a Mardoqueo, al propio Atac, al propio Asuero y todo lo que estaba aconteciendo para que Dios velase y salvaguardase la vida de su pueblo Israel. El pueblo de Israel estaba prácticamente en un exterminio, en una amenaza de exterminio por un edicto que había hecho un príncipe que lo único que quería era destruir a todos los judíos. Sin embargo, Dios utilizó al que menos nos podemos imaginar, una persona castrada, una persona que es esclava, pero una persona que cumplió con su función.
Nosotros no podemos despreciar a nadie por su condición ni social, ni política, ni de nacionalidad. Dios utiliza a quien quiere, como quiere, de la manera que quiere. Lo que tenemos que hacer es ser fieles, ser discretos, ser verdaderos, ser personas como Atak, llevando el mensaje que Dios nos ha dado a aquella humanidad que también está de camino al exterminio, por consecuencia del pecado. Por lo tanto, tú y yo podemos ser como Atak. Amén.